Tenemos el tema obesidad infantil. Tenemos como expositor al doctor Carlos del Águila Villar. Él es magíster en nutrición con mención en aspectos biológicos de la nutrición, profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal e investigador Renacit Concitec. Es miembro emérito de la Sociedad Peruana de Pediatría y es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. También es miembro del Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Y además él es ex jefe de servicio de endocrinología del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Doctor Carlos del Águila, gracias por su colaboración. Usted es bienvenido y puede continuar. Muchas gracias, doctor Mesa. Quisiera que me confirmen si se me escucha para poder pasar a la presentación. Perfectamente, doctor. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer la presentación. ¿Me confirman nuevamente, por favor, si se ve la presentación? Sí, se ve la presentación, se ve muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, el tema que vamos a desarrollar hoy día es acerca de la obesidad infantil. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué sabemos en realidad sobre la obesidad, sobre el exceso de peso en niños? La definición de la OMS es bien clara al respecto. La OMS nos dice de manera específica que es la condición en la cual el exceso de tejido adiposo afecta de manera adversa la salud y el bienestar. No refiere tanto el peso, sino la cantidad del tejido adiposo. Porque ustedes saben que uno puede estar con un gran peso, pero a predominio de masa magra. Entonces, ahí es importante recordar esta definición. Cuando hablamos de exceso de peso, de obesidad en niños, la causa más importante y más frecuente es la causa nutricional. Sin embargo, uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial para verificar si ese exceso de peso que tiene el niño no se deba a otras causas que tienen otras perspectivas terapéuticas, especialmente las causas endocrinas, un hipotiroidismo o un hipercortisolismo, incluso una deficiencia de hormona de crecimiento. Hay razones genéticas, muchas de ellas asociadas a síndromes genéticos clásicos o lo que es hoy día muy frecuente, digamos, debido a los avances en la genética, de hablar de obesidades monogénicas que están ligadas selectivamente a alteraciones del eje leptina-melanocortina. Otras condiciones que se relacionan al daño hipotalámico o de repente el antecedente de la ingesta de medicamentos que también facilitan el exceso de peso. Entonces, en ese contexto, uno evalúa un niño en la consulta cuando viene por exceso de peso, pero generalmente es de causa nutricional. Y las de causa nutricional son también poligénicas. No son monogénicas, pero son poligénicas. De ahí el problema de que uno debe entender que son múltiples genes que están facilitando a ese cuerpo que suba de peso con facilidad frente muchas veces a factores desencadenantes. La gran importancia del diagnosticar el exceso de peso en niños es para asegurar que ese niño tenga una vida adecuada y sobre todo llegue a ser un adulto sano, porque las estadísticas son bien claras. Es decir, existe riesgo a diabetes tipo 2, existe riesgo a hipertensión arterial, existe riesgo a dislipidemias, elevación del colesterol, etcétera, y existe riesgo a aterosclerosis. Así está el panorama. Si nosotros queremos, dentro de los múltiples factores, hacer que un niño crezca y desarrolle normalmente y llegue a ser un adulto sin complicaciones, sin enfermedades crónicas no transmisibles, que son las primeras causas de mortalidad en el mundo, tenemos que evaluar cómo va su alimentación, cómo va el exceso de peso. La tendencia a nivel mundial también es bastante clara. Nos dice claramente que acá hay un aumento en todo el mundo de obesidad. En algunas zonas todavía existe mucho bajo peso, pero ahí también es un tema
que hay que tratar. Muchas madres se preocupan porque los niños son delgados, pero recuerden que hay dos tipos de delgado, el delgado que crece y el delgado que no crece. Por eso que su pediatra tiene que identificar qué modalidad de crecimiento está desarrollando su hijo. Hay algunos factores de riesgo ambiental que favorecen esta prevalencia elevada de obesidad. Una de ellas, como es conocido, es la tormenta obesogénica que ha sucedido después de la pandemia. Los cambios en el patrón dietario, que son cada día más frecuentes y son muy lejos de hábitos de alimentación saludable, y la presencia de diversas sustancias que están siendo identificadas hoy en día, llamadas disruptores endocrinos, que precipitan, que podrían estar en relación a obesidad, a pubertad precoz, a problemas de tiroides, etcétera. Entonces, nosotros requerimos identificar qué factores de riesgo ambiental tiene ese niño en ese tema. Las estadísticas también nos señalan que, por ejemplo, en niños menores de 5 años, cuando uno toma exceso de peso que incluya obesidad y sobrepeso, llega al 7,6% al 2023. Pero cuando uno ve las estadísticas en niños mayores, llegan a más del 30%. Eso quiere decir que nosotros tenemos una gran oportunidad para regular el peso en los primeros años de vida, más aún cuando uno debe recordar que en los primeros años de vida hay muchos factores que se encarrilan, que se programan desde el punto de vista metabólico. Y uno de los factores que encarrila más es la alimentación del niño. El pronóstico es muy sombrío cuando llegan ya a ser adolescentes, porque se dice que aproximadamente el 55% de los niños con obesidad permanecen así en la adolescencia y alrededor de 80% de los adolescentes con obesidad también tendrán obesidad en la edad adulta, especialmente aquellos con obesidad severa. Las complicaciones son diversas. Por ello, uno trata de controlar el peso al niño porque uno trata de evitar complicaciones cardiovasculares. Trata también de evitar problemas gastrointestinales. A la cabeza, el hígado graso, que hoy en día es muy frecuente. Hay alteraciones musculoesqueléticas y el niño comienza a quejarse de dolores articulares, etcétera. Hay problemas respiratorios que se acompañan y no son buenos aliados en el tratamiento. Por ejemplo, un neumólogo prefiere un asmático que no tenga exceso de peso, porque el exceso de peso altera al parecer la respuesta al tratamiento y está relacionado además con infecciones respiratorias, intolerancia al ejercicio, etcétera. Y finalmente, el problema endocrinológico. Muchos de estos niños, al desarrollar exceso de peso, tienen potencial además para desarrollar diabetes tipo 2, niñas con síndrome de ovarios poliquísticos, la pubertad temprana, la maduración ósea acelerada, la adrenarquia que se vio precipitada por el exceso de peso en la pandemia. La pandemia nos dio un mensaje, es decir, nos dijo, no olviden que hay que controlar el peso en los niños porque el exceso de peso repercute biológicamente en el niño. Y uno vio más niños obesos, más niñas y niños que entraban a pubertad temprana, inclusive precoz, más niños con signos de desarrollo biológico acelerado. Entonces, uno tiene una gran cantidad de complicaciones si uno no enfoca bien este diagnóstico temprano. Además, la parte psicosocial, la baja autoestima, la depresión, muchas veces en estos niños que aparentemente expresan, digamos, felicidad. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el significado metabólico del incremento de peso? Un peso saludable hace que la masa grasa produzca citoquinas, sustancias que son parecidas a las hormonas. Y la citoquina que más se produce cuando hay un peso saludable se llama adiponectina. Y la adiponectina tiene que ver con la afinidad insulina-receptor, es decir, permite que la insulina funcione a plenitud. ¿Qué pasa cuando va incrementando el peso? Llega un momento que es un punto de quiebre muy individual, de individuo a individuo, en donde hay un desequilibrio de estas citoquinas.
el niño aumenta de peso, disminuye la adiponectina y aumenta las citoquinas que provocan resistencia a la insulina. Y ahí comienzan los problemas metabólicos. Ese punto de quiebre es muy individual. Por eso es que ustedes pueden ver niños con gran obesidad y que de repente no tienen dislipidemia, no tienen hipertensión, no tienen ningún problema, pero tienen exceso de peso. Y tienen también niños que tienen solamente sobrepeso y ya están desencadenando algún problema. Esto no quiere decir que no hay que tratarlo. Hay que tratar a los niños con exceso de peso. No hay que esperar las complicaciones. No es esperar que se evidencie. Por eso que esa clasificación de obesidad preclínica y clínica que acaba de salir en la revista científica en Lancet, los pediatras no estamos de acuerdo que se aplique a niños, porque en niños no podemos esperar que aparezcan y recién intervenir. Ese es un problema de enfoque. ¿Y dónde nace el problema de la resistencia a la insulina? La distorsión nace en la grasa abdominal. Ya desde hace muchos años atrás se sabe que la grasa abdominal es la responsable de esta distorsión de la producción de citoquinas, menos adiponectina y más citoquinas que provocan resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina, que es la base fisiopatológica para explicar cómo la obesidad ocasiona y propicia una serie de complicaciones, a la cabeza la diabetes. Esta resistencia a la insulina, donde uno toma datos, como en este trabajo nuestro, en donde habían mucho antecedente familiar en los obesos, de padres obesos, padres diabéticos, hipertensos, enfermedades cardiovasculares en relación a los no obesos. Por eso es importante que en la historia clínica figure el antecedente familiar, porque ese es un factor de riesgo importante. La diabetes apareció en niños en los años 90 y nosotros también lo vimos asociado a exceso de peso, asociado a sobrepeso, obesidad. La diabetes tipo 2 propiciada por el exceso de peso y en la etapa puberal generalmente. Entonces, un motivo para enfrentarse al problema del exceso de peso en niños. Y de la pandemia nos dio ese mensaje, como les decía. Muchos niños entraban a la pubertad. Miren, este grupo que entró a la pubertad precoz después de la pandemia y este grupo que entró a la pubertad precoz antes de la pandemia. ¿Cuál era la diferencia de entrar a la pubertad precoz antes y después de la pandemia? Era el índice de masa corporal, el peso. Es decir, las que hacían pubertad precoz después de la pandemia tenían mayor peso. El peso fue un factor importante porque se sabe que el peso influye mucho en la maduración biológica del cuerpo. También, cuando uno trata a un niño o examina a un niño o evalúa a un niño con exceso de peso, siempre tiene que estar buscando posibles deficiencias de micronutrientes, porque no es raro encontrar obesidad con anemia o deficiencia de ácido fólico, deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de vitamina D. Por eso es que uno tiene que buscar otras deficiencias de micronutrientes. Y nuestro gran aliado o aliada son los nutricionistas, que son los encargados de instrumentar y apoyarnos en estos diagnósticos para orientar bien a nuestros pacientes. Ahora, ¿por qué es que nosotros subimos de peso con gran facilidad? Y acá la idea y las investigaciones son bien claras. Miren, cuando la masa del tejido adiposo ha disminuido, el hambre se activa para restablecer la pérdida al estimular la ingesta de alimentos e inhibir la termogénesis. Pero por otro lado, si la respuesta frente al exceso de energía, esa respuesta es muy débil. Y por eso es que respondemos más intensamente frente a la pérdida de peso más que al exceso de peso, porque eso quizás era una condición biológica que nos permitía abastecernos de energía en épocas de carestía, ¿no? Porque el mundo hace siglos era diferente, cosa que no hay hoy día y la virtualidad ha colaborado mucho en ese favorecimiento a acumular la grasa, como ustedes recordarán.
Los determinantes de la obesidad son varios, pero el factor genético está presente. Entonces, es una enfermedad multifactorial. Genes que favorecen la ingesta de nutrientes, de energía, almacenamiento y disminución del gasto, pero hay factores ambientales, ingesta de alimentos con alto contenido energético, de fácil accesibilidad fuera de casa, sin control familiar, los cambios psicosociales que hay hoy en día, muchas familias monoparentales, la publicidad, los productos, la educación permisiva, patrones de actividad física impuestos y aprendidos, y hay un factor genético que aún los padres tengan un peso normal, siempre existe un 7 a 14% que los niños resulten obesos. Y esto aumenta si uno de los padres es obeso, aumenta al 40%, prevalencia que aumenta al 80% cuando ambos padres son obesos. Bien, ahora, ¿qué podemos decir del enfoque de los criterios diagnósticos? Estos criterios se basan en diagnósticos antropométricos, porque es lo más accesible, lo más fácil de tomar, ¿no? Lo más universal. Los otros métodos tienen alto costo, ¿no? La densitometría, la DEXA, la resonancia para medir la grasa, el análisis de composición corporal. Entonces, la antropometría es el instrumento más útil y la clasificación se utiliza de acuerdo a las gráficas. Podemos utilizar las gráficas de la OMS o las gráficas de la CDC. Esta es una de ellas. La OMS mide cómo en menores de 2 años uno puede calificar obesidad cuando está el IMC por encima de 3 veces estándar. Pero también uno puede utilizar el índice nutricional cuando el exceso de peso supera el 120% en la relación peso y talla. Y las curvas de la CDC que nos traducen puntos percentilares y ubican a un niño obeso cuando ese punto percentilar supera el 95 percentil. Entonces, estas son los puntos de corte antropométrico. Uno no va a esperar que el niño llegue al punto. Uno tiene que detectar antes cualquier cambio de canal para tratar de intervenir tempranamente. Y eso obliga hacer un seguimiento, especialmente del índice de masa corporal, para que este índice de masa corporal haga un recorrido a través de las gráficas de IMC, en este caso, y no pasen de un canal a otro e ir averiguando, indagando cuáles son las causas probables de esa cantidad de grasa que se está acumulando, ¿no? Y uno va comparando según la edad y según el sexo. El cambio de canal del crecimiento en dos controles, por ejemplo, es un signo de alarma, o el aumento del IMC mayor a 1,5 puntos en 6 meses también es un signo de alarma. Ya se sabe desde hace muchos años atrás que el índice de masa corporal es un predictor importante en la infancia, a pesar que también somos conscientes de que no necesariamente traduce la adiposidad. Por eso es que la antropometría en clínica tiene que ser complementada con el examen clínico del paciente, tiene que ser complementada con la historia familiar del paciente para darle una idea general de ese exceso de peso si es acúmulo de exceso de adiposidad. Y un detalle importante es que la obesidad abdominal como el criterio diagnóstico ha ido, digamos, prevaleciendo como un criterio importante, es decir, la medición del perímetro abdominal. Si uno sabe que la grasa abdominal es el gran problema, uno tiene que medir el perímetro abdominal como una medida indirecta de la grasa abdominal. Y fíjense cómo este reporte nos dice que la obesidad abdominal, es decir, el perímetro abdominal aumentado, es más prevalente que la obesidad generalizada y muestra una tendencia creciente con la edad. Más de un tercio de los adolescentes con obesidad central no son obesos. Es decir, más de un tercio de adolescentes que tienen una gran barriguita no son obesos, según los criterios del IMC. Pero es importante este diagnóstico en ese nivel porque medir la circunferencia de cintura es importantísimo para evaluar ese exceso de peso en el niño, además del índice de masa corporal. Entonces, este es un detalle importante, medir el perímetro abdominal,
peso, talla, índice de masa corporal y medir el perímetro abdominal y usar las tablas que ustedes deseen. Las tablas de Fernández son una opción. Hay tablas colombianas, hay tablas de Marrodán, hay diversas tablas que se pueden aplicar en Latinoamérica, pero lo único que uno solicita es que de acuerdo a la tabla ustedes midan, porque, por ejemplo, Fernández, que es una tabla muy utilizada en nuestro medio, mide colocando el centímetro a 1 centímetro sobre el reborde latero superior de la cresta ilíaca. No lo coloca en el punto medio, como dice la OMS. Entonces, yo si voy a utilizar una tabla, tengo que medirlo tal como la tabla lo usó en su patrón familiar. También resulta importante unir criterios. La cintura talla como indicador de riesgo metabólico. Una relación cintura-talla mayor de 0,50 indica un alto riesgo a dilipidemia, resistencia a la insulina, riesgo cardiovascular. Entonces vamos sumando qué es lo que yo puedo encontrar en el examen físico que me sugiera riesgo metabólico en ese niño. Pero tengo que considerar todos los factores de riesgo. Recuerden que la obesidad durante la infancia está influenciada por factores genéticos, epigenéticos, conductuales y ambientales. Los factores conductuales y ambientales son más fácilmente modificables durante la infancia, por ello son el foco de intervenciones clínicas y de ahí la importancia de identificar qué factores de riesgo se presentan en esta población pediátrica. Estos factores son diversos, pueden ser antecedentes familiares de obesidad, malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, diversos factores de riesgo, ¿no? La alimentación complementaria temprana, el hecho de ser hijo único, no porque sea inadecuado, porque muchas veces cometemos el error de sobreproteger y sobrealimentar al hijo único, malos hábitos de alimentación, sedentarismo, periodos críticos al nacimiento, el bajo peso, la macrosomía, el rebote adipositario que sucede alrededor de los 5 años. Por eso es la gran oportunidad de modificar todo y establecer un patrón de alimentación adecuado dentro de un estilo de vida saludable en los primeros años de vida antes que llegue a la pubertad. Pero también hay otros factores de riesgo como el sueño. El sueño es un regulador energético y hormonal, la ganancia de peso rápida y temprana, la obesidad de la madre, el sobrepeso materno pregestacional. Incluso hay un trabajo que reporta que no solamente la madre en etapa pregestacional, sino el estado nutricional del padre en la etapa pregestacional también influye, no tanto como la madre, pero también influye en el peso de los niños, la seguridad del vecindario. Bueno, ese es un problema muy actual ante la inseguridad ciudadana, ¿no? Que ya no quieren sacar ni al parque a los niños porque tienen temor a que los rapten. El aislamiento social en situaciones de riesgo, cuyo ejemplo máximo fue esta de la pandemia que pasamos todos, ¿no? Y todos fuimos enclaustrados en nuestras casas quizás con gran información sobre el COVID, pero poca información a los padres sobre qué hacer con sus hijos, cómo alimentarlos, cómo mantener una actitud en cuanto a la actividad física, en cuanto a sus horas de sueño, en cuanto a su patrón de alimentación. Entonces, eso quizás faltó un poco de información y eso tradujo que incrementaran el peso una gran parte de estos después de la pandemia. En la historia clínica, uno tiene que considerar edad de inicio del exceso de peso. Recuerden que hay un rebote y generalmente el exceso de peso comienza a ser más fácil a partir de los 5 años, el patrón de alimentación, el grado de actividad física, la historia de ingesta de medicamentos y por supuesto la historia familiar y psicosocial en que está el niño. En la historia familiar, importante, familiares con obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, hígado graso, etc. Y la historia médica, tener que constatar en el paciente si además del exceso de peso, ese paciente tiene poliuria, polidipsia, visión borrosa, cefalea, somnolencia, síntomas gastrointestinales. Es decir, si además del exceso de peso hay algún otro factor que sea importante valorar en ese niño que está subiendo de peso.
Hallazgos más comunes: el incremento de la adiposidad difusa, lipomastia, acúmulo de grasa en los pectorales que simulan mamas, y eso a veces molesta a los niños o los molestan y hacen bullying. Estrías rosadas o nocaradas, que son por el estiramiento del tejido conectivo. La hiperkeratosis, queratosis pigmentaria en cuello, axilas e ingles, la famosa acantosis nigricans, que aparece como principal signo de resistencia a la insulina. El perímetro abdominal aumentado es un signo de resistencia a la insulina. La acantosis nigricans es un signo de resistencia a la insulina. Entonces, uno ya va evaluando esos signos de resistencia a la insulina, que es la base fisiopatológica para las complicaciones, en el examen físico. Muchas veces el pene sumergido es preocupación de los padres, hay que explicarles bien, hay que examinar bien, y las alteraciones esqueléticas que a veces van de forma paralela y que molestan de acuerdo al grado de exceso de peso que tiene el paciente. Entonces, en el examen físico no se olviden, aparte de medir el índice de masa corporal, de medir la talla y valorar la velocidad de crecimiento, porque todo niño obeso va a una velocidad normal de crecimiento. Un niño obeso no desacelera en velocidad de crecimiento, ahí hay que tener cuidado. Medir la presión arterial y sobre todo ver si hay acantosis nigricans y evaluar el perímetro abdominal. Signos importantes entonces de alteraciones metabólicas es el perímetro abdominal y la acantosis nigricans. Pero ¿qué hallazgos resultan que algo que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Y que requiere un poquito más de visualizar qué está pasando en ese paciente? Por ejemplo, si hay un obeso con talla baja, puede ser por talla baja familiar, pero si hay un obeso con dismorfia, si hay un obeso con retardo de desarrollo, o si hay un obeso que tiene una gran hiperfagia y es menor de 5 años, ¿no? Y hay una gran adiposidad. Entonces, eso debe llamar la atención, porque esto último podría ser causa de esta obesidad en menores de 5 años, de obesidad monogénica, que son poco frecuentes, pero hay que pensarlo. Una disminución de la velocidad de crecimiento, la presencia de hipertensión arterial, la presencia de acantosis nigricans, un obeso con acné y hirsutismo requiere mayor valoración. La presencia de estrías violáceas, no vaya a ser por exceso de cortisol. La presencia de bocio, no vaya a ser un hipotiroidismo. La hepatomegalia, que refleja generalmente un hígado graso, y el micropene y los testículos no descendidos, que requieren mejor valoración. Exámenes auxiliares son de acuerdo a la sospecha clínica, pero en general, frente a un niño con exceso de peso, uno pide una glucosa basal, un perfil lipídico completo. Los niveles de insulina no son indispensables, pero muchas veces nos ayudan para informar adecuadamente a los padres de los riesgos. Las pruebas hepáticas, el ácido úrico, y condicional de acuerdo a la velocidad de crecimiento o otro criterio clínico, la función tiroidea y la ecografía hepática. Hay que interpretar adecuadamente los análisis, y este es un ejemplo: la función tiroidea. Una elevación moderada de TSH ha sido descrita en niños obesos asociado a T4 normal o en límites superiores. Es decir, el exceso de peso puede elevar la TSH, pero manteniendo la T4 normal. Entonces, incluso en nuestro servicio, un 35,3% estuvieron en esa condición. Un TSH que no se eleva más de 10, pero se eleva un poco más de 4,55. Entonces, uno dice, ¿será un hipotiroidismo o no será un hipotiroidismo? Generalmente no es problema de tiroides, es como dice el título, es problema de tiroides. ¿Por qué? Porque la grasa visceral dispara leptina, y la leptina estimula TRH, y la TRH estimula TSH. Esa es la explicación de esa distorsión de la TSH. Uno tiene que explorar bien la tiroides, uno tiene que tener marcadores de inflamación de tiroides para reafirmar esta sospecha clínica y entrar a un control del peso, y se ve que al controlar el peso baja la TSH. Cuando uno habla de esquemas de atención al paciente, aún encuentre un niño con un IMC normal y no haya signos de alarma, siempre hay que estar como personal de salud reforzando hábitos saludables, alimentación variada, hablando de la actividad física.
Otra razón es cuando hay signos de alarma, ahí sí hay que revisar un poquito el plan de alimentación, la actividad física, la participación del nutricionista o la nutricionista es importante. Entonces, la investigación de factores de riesgo nos indica esa importancia de valorar este enfoque en la atención del paciente pediátrico. En líneas generales, uno puede decir que un niño con IMC mayor en los 25 percentil debe ser tratado y un niño con IMC entre el 85 y 95 percentil, es decir, un niño con sobrepeso, debe ser vigilado y recibir consejería nutricional. Pero si ese niño en estas condiciones de sobrepeso tiene antecedentes familiares, sí deben ser intervenidos un poco más agresivamente por el factor de riesgo del antecedente familiar. Las estrategias se basan en educación nutricional, las estrategias de prevención, en actividad física, horas de sueño y un adecuado control de crecimiento y desarrollo, un adecuado control de niños sanos. Y el enfoque terapéutico va dirigido a intervenciones nutricionales con modificación del estilo de vida. Ese es el principio básico, el más importante. El resto, la farmacoterapia, la cirugía bariátrica que ustedes han visto, que hoy actualmente hay muchas guías, eso va en segundo plano. Uno en pediatría tiene que intentarlo primero. Intervención nutricional con modificación del estilo de vida y por ello es importante nuestros aliados, los nutricionistas, con el pediatra junto y muchas veces con la psicóloga, intervenir integralmente al paciente. Es muy importante entonces esta modificación del estilo de vida, dieta, actividad física y sueño, ¿no? Y las investigaciones han demostrado que cualquier combinación de las intervenciones dietéticas, ejercicio, cambio de estilo de vida, tiene un efecto pequeño, es decir, no cambian mucho, pero es significativo en el IMC. O sea, no esperemos que baje, baje, baje. El niño tiene que mantener las calorías también para crecer. Una vez realizado el diagnóstico de sobrepeso o obesidad, debe ser brindarse asesoría a los padres y a los cuidadores sobre nutrición y actividad física. Y quizás el programa más exitoso a nivel mundial es el programa de los japoneses, llamado Shokuiku, que es educación alimentaria en buenos términos. Entonces, se refiere a la educación y a la conciencia sobre la comida y la nutrición en Japón. Aquel objetivo es enseñar a las personas, es decir, a los niños, sobre cómo tomar decisiones alimentarias saludables desde pequeños, manteniendo el equilibrio de nutrientes. Es decir, el concepto va más allá simplemente de aprender sobre nutrición básica. Ese no es el objetivo, es más allá de eso. También implica comprender la relación entre comida y salud y el medio ambiente, así como aprender sobre la producción de alimentos y la agricultura sostenible. La educación alimentaria en Japón se integra en el sistema educativo y se promueve en la sociedad para fomentar hábitos alimentarios saludables y una comprensión más profunda que los alimentos que consumimos. El tratamiento farmacológico, hay muchos fármacos que están aprobados desde hace mucho tiempo. Hay uno más famoso que es el liraglutide en los últimos tiempos, ¿no? Pero no hay ningún fármaco ideal. La metformina ha sido utilizada, no está indicada generalmente para la obesidad, pero muchas veces se utiliza en la adolescencia. Ustedes saben que la metformina está indicada en la prediabetes, obesidad poliquística o diabetes tipo 2, pero a veces se lo utiliza de manera off-label, ¿no? O sea, que no está en las guías, pero hay evidencia, algo de evidencia científica al respecto, y por eso es que muchos de estos fármacos están difundidos como indicaciones. Luego de fracasar el estilo de vida saludable con la nutrición adecuada. Y también acá dentro del enfoque de lo que es un entorno obesogénico. Recuerden que ese término obesogénico fue acuñado en el 99 por el profesor Boyd Subur, entorno que fomenta la ingesta calórica elevada y el sedentarismo. Se tienen en cuenta alimentos disponibles, asequibles, accesibles y promocionados, las oportunidades para practicar una actividad física y las normas sociales en relación con la alimentación y la actividad física. Y se han identificado muchos factores que favorecen esos entornos obesogénicos. Acceso fácil, barato y frecuente a la comida rápida, productos ultraprocesados, bebidas azucaradas,
exposición constante a la publicidad de estos productos en los medios de comunicación y redes sociales hoy en día, especialmente en espacios dirigidos al público infantil y adolescente. Sedentarismo favorecido por el exceso de tiempo frente a las pantallas, teléfonos móviles, televisión, videojuegos, trastornos del sueño y altos niveles de estrés que afectan tanto al metabolismo como a las decisiones alimentarias, y falta de espacios adecuados para la actividad física, en especial el aire libre. Un ambiente entonces que se promueve el exceso. Ustedes saben cómo es la rica la culinaria acá de los alimentos en el Perú, pero predominan pues alimentos con alta densidad energética, comida de bajo costo, abundante y apetitosa, ¿no? Y aumento progresivo del tamaño de las porciones. Entonces uno tiene que enseñar a los niños y a la familia a apoyar la fisiología del cuerpo. Hay muchas estrategias. Una de las tantas, comer despacio. Este trabajo demuestra cómo en un tiempo de 30 minutos, ese es un tiempo saludable que incrementa las hormonas de la saciedad. Si uno come rápido, ahí viene que no se elevan las hormonas de la saciedad y el niño tiene hambre todo el día, y eso es lo que la madre llama ansiedad para comer. Pero ahí está Mafalda, que dice: mi estómago sufre de Alzheimer, siempre se le olvida que ya comió. Siempre hay un buen pretexto para ingerir más de lo debido. La carga glicémica, este es un trabajo que hicimos también hace algún tiempo, donde la mayor carga glicémica era a la hora del almuerzo. ¿Y cuál era el alimento que propiciaba más la carga glicémica? El arroz, porque somos un país arrocero, ¿no? Entonces uno tiene que plantear pautas, ¿no? Que sean también agradables al niño, ¿no? A veces las dietas muy estructuradas las rechazan más, y por eso el nutricionista tiene la habilidad para enfocar un adecuado plan de alimentación frente al tipo de niño que tiene frente a la consulta. Incluso el orden de los carbohidratos. Miren este trabajo que interesante, que la fibra, la hormona del hambre, se eleva más rápidamente cuando uno ingiere los carbohidratos después, eh, la hormona del hambre se eleva muy poco, no se eleva mucho. Entonces, el mensaje: comer los carbohidratos, digamos, no, en primera instancia, quizás lo más práctico es una ensalada al plato principal, que es lo que generalmente recetan los nutricionistas. La actividad física, parte de un estilo de vida saludable. Lamentablemente, hay mucho porcentaje de adolescentes que no realizan actividad física y no dan minutos diarios de actividad física. Actividad física que uno tiene que ir valorando de acuerdo a la edad, ¿no? Un 5 años, pues no le va a decir que vaya al gimnasio, pero sí puede hacer un checklist, ¿no? Ver cuáles son las actividades sedentarias que hace y bajar esos espacios de actividad sedentaria en los niños pequeños. Y esto eran pues los tiempos antiguos, ¿no? El doctor Mesa es el que sí va a recordar estos tiempos, porque esto se llamaba infancia y esto es lo que practicaba en esa época. Importante, las recomendaciones de las horas del sueño. Las horas del sueño es un regulador metabólico, es un regulador hormonal, y acá están las horas de sueño que más o menos deben seguir los niños basados en estudios de investigación. La cirugía bariátrica no voy a comentar mucho. Ahí es una estrategia que a veces resulta importante en niños que ya están descontrolados, en adolescentes con gran riesgo a prediabetes, diabetes, etcétera. Pero su nivel de evidencia para esta recomendación es grado C, no es pues, digamos, una alta indicación, ¿no? Hay guías específicas, hay que tomarlo con cautela y ver los cirujanos expertos. Los medios de comunicación que no colaboran, ustedes lo saben todos los días, gran porcentaje de spot de alimentos no saludables, mercados no saludables, kioscos no saludables. Entonces, estamos frente a un ambiente que tampoco colabora. Y algo también, que la reducción del índice de masa corporal más temprano, más efectivo. Por eso que la etapa pediátrica, el personal de salud que tiene que ver con la etapa pediátrica puede colaborar
de acuerdo a la formación, de acuerdo al entorno laboral, colaborar desde los diferentes niveles, aristas, en que un niño mantenga una alimentación saludable dentro de un estilo de vida adecuado. Estas son recomendaciones finales: limitar comida rápida y bebidas gaseosas, limitar TV, películas, videojuegos, incorporar a los niños en la realización de tareas domésticas, caminar en la medida que sea posible y segura, promover la educación física en los colegios y programas de nutrición, promover la práctica de deporte en los niños, promover actividades al aire libre previas a la realización de tareas escolares, investigar oportunidades recreacionales y regalos orientados al deporte. Porque si yo veo un niño que está subiendo de peso y se acerca Navidad, no le voy a regalar pues un monopolio, ¿no? Le regalé una pelota, un ping-pong, etcétera. Hay que planear actividades familiares y vacaciones también. Y los mensajes finales, podemos decir que la obesidad en niños es un problema emergente que nos trae consecuencias en el crecimiento y desarrollo. Se requiere un diagnóstico temprano para una mejor evolución. Es importante reconocer factores de riesgo para prevenir obesidad en niños. Las intervenciones nutricionales integrales podrían ser una estrategia adecuada, y ninguna droga o medicamento es útil en obesidad en niños y su uso debe ser individualizado. Y me quedo con este mensaje: en la medida que debemos comprender la obesidad en pediatría, la respuesta de nuestro cuerpo es de acuerdo a cómo lo hemos tratado a lo largo de la vida. Y eso me hizo recordar lo que decía el poeta José Watanabe: antes yo llevaba mi cuerpo donde yo quería. Hoy mi cuerpo, el que me lleva a donde él puede llegar, que ya no es muy lejos. El cuerpo me impone sus reglas y a veces su lastre. Eso quiere decir que tratemos bien, respetemos bien la fisiología del cuerpo, y eso es lo que debemos enseñar a nuestros niños: a respetar su cuerpo, a respetar la fisiología y a que lleguen a ser adultos saludables. Muchas gracias. Miguel Águila, muchísimas gracias por su excelente y brillante presentación. Usted me ha hecho recordar nuestra infancia. Algún día recordemos nuestra adultez también. Tengo acá una pregunta en el chat. Dice, eh, ¿a qué edad el niño puede ir o puede asistir a un gimnasio? Y ya. Una buena pregunta. En realidad, el gimnasio es una costumbre inventada, ¿no? Ya mecanizada. Uno, en realidad, la inclinación a ir al gimnasio viene en la adolescencia, porque ahí comienzan a preguntar, ¿no? El niño adolescente ya puede ir al gimnasio, ya puede ir al gimnasio, pero tiene que ver qué tipo de actividad realiza, ¿no? Un niño adolescente, un niño preescolar, un niño escolar no es pues prudente. Uno tiene que recordar que hay diferentes actividades físicas. La actividad física, por ejemplo, no estructurada, que es desde que el niño se levanta, tiende su cama, barre su cuarto, también es actividad física. Pero la pregunta viene siempre de un adolescente, ¿no? Y en la consulta: ¿puede ir mi hijo al gimnasio? Sí puede ir, pero tiene que ver qué es lo que va a practicar dentro de un gimnasio. ¿Cuál es el objetivo de ir al gimnasio? El niño adolescente generalmente quiere formar masa magra. Entonces, hay que explicarle bien que hay varios factores que favorecen pues el acúmulo de masa magra en esa etapa de la vida, ¿no? Gracias, doctor. Aquí hay una pregunta. ¿Desde cuándo en el Perú existe la obesidad infantil? Uy, esa es muy buena pregunta. Eso me hace recordar la tendencia epidemiológica de un país cuando migra del subdesarrollo al desarrollo, ¿no? Esa es la tendencia. Por ejemplo, Chile es el mejor ejemplo, ¿no? En Chile, en los años 70, había una gran cantidad de desnutrición. Y por eso es que a la cabeza con el profesor Fernando Monkever logran, gracias a las estrategias nutricionales, bajar la desnutrición y subir la obesidad. Hoy en día Chile tiene una gran cantidad de población pediátrica obesa, con sobrepeso y con diabetes. Entonces, esa tendencia es la que nosotros estamos yendo. Nosotros estamos visualizando desde la época de los 70, más o menos, en los 70, donde había 48% de escolares con desnutrición. 48%. Hoy tenemos
11,7% más o menos. Pero eso no quiere decir que no haya desnutrición. Hay otro tipo que no se manifiesta. Pero la desnutrición marginal y el problema de la anemia ferropénica, etcétera. Pero la tendencia epidemiológica es esa. Entonces, esa es la gran responsabilidad del pediatra y del nutricionista, de buscar el punto intermedio, que no vayamos al otro lado. Ok, doctor. Tenemos acá otra pregunta. Nos dicen, excelente presentación. Y nos preguntan si la TSH está elevada por el exceso de peso, ¿cuánto debería bajar en porcentaje para que la TSH vuelva a valores normales y en qué tiempo? Esa es una buena pregunta, ¿no? Generalmente cuando uno evalúa una TSH discretamente elevada, uno primero se asegura que verdaderamente no es problema de tiroides. Uno palpa la tiroides normal, uno no encuentra signos de hipotiroidismo, uno evalúa que no haya marcadores de inflamación de tiroides que sugieran que sea una tiroides autoinmune, uno evalúa que no haya antecedentes familiares de problema de tiroides, ¿no? Y ve que es un niño obeso nada más. Entonces, un lapso de 3 meses de control del peso es suficiente para valorar si esa TSH se controla, ¿no? Puede ser de 3 a 6 meses. Y uno tiene que valorar los mismos exámenes auxiliares, ¿no? ¿Cuánto bajar? No necesariamente. Recuerde que son niños. Acá lo importante es que no suba de peso. El hecho que no suba de peso nada más, eso puede recuperar la TSH a rangos normales, no necesariamente que baje de peso. Sí. Nos piden, ¿podría repetir el orden de los alimentos? No se escuchó bien. Dice, ¿los carbohidratos, las proteínas o las ensaladas? Ya, ya. Ok, claro. Ese es un trabajo que nos dice, mejor dicho, que nos orienta cómo se comporta la grelina, que es la hormona del hambre, cuando uno ingiere carbohidratos. Y son dos escenarios. El primer escenario, cuando las personas comen primero carbohidratos. ¿Cómo se comporta la grelina, que es la hormona del hambre, cuando uno primero consume carbohidratos? La grelina baja y luego sube rápidamente a las 2 horas. ¿Qué pasa cuando yo consumo carbohidratos después, al final de los otros grupos de alimentos? La grelina baja y no sube tan en picada como en el primer escenario. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es no adelantarse con los carbohidratos, pero estamos en el Perú, ¿no? Nosotros hasta mezclamos las comidas, el arroz, la papa, lo aplastamos y hacemos hasta una tortita, ¿no? Es bien difícil. Por eso es que los nutricionistas generalmente plantean el uso de ensaladas previas antes del consumo de carbohidratos, ¿no? O sea, para que el carbohidrato sea posterior, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Cuánta proteína es necesaria por comida? Bien, esto es de acuerdo a la edad, ¿no? Generalmente las relaciones porcentuales van pues del 10 al 15%, de acuerdo a las proteínas, si es de alto valor biológico o no, ¿no? Acá no se trata de dar exceso de proteínas tampoco. Recuerden, y los nutricionistas saben muy bien cómo plantear la relación calorías-proteínas, porque eso es lo más importante, que haya una adecuada relación caloría-proteínas. ¿Y cómo yo me aseguro eso? Cuando el nutricionista me dice, está con esta carga calórica y su relación calórica-proteica es la adecuada. Entonces, eso nos da tranquilidad para informar a los padres. Claro, porque esto no da facilidad a que también los carbohidratos nos faciliten la absorción de proteínas, ¿no, doctor? Claro, pues porque la única manera de que las proteínas se retengan es por las calorías. Porque si yo consumo puras proteínas, las proteínas no se almacenan a diferencia de los carbohidratos. Entonces, cuando yo consumo más proteínas, el exceso lo elimino y se convierte en urea, ¿no? Y eso se ve a veces en los niñitos pequeños cuando le dan exceso de proteínas y las orinas, cuando cambian el pañal, huelen bien fuerte por el amoníaco, ¿no? Ok, gracias, doctor. Aquí hay otra preguntita. Dice, ¿la natación a edad temprana, como en los primeros meses, puede prevenir la obesidad? La natación es como cualquier otra actividad física. Si yo tengo un niño que, digamos, hace deporte, hace actividad física, siempre va a ser un factor importante de prevención de obesidad. La natación es
parte de los ejercicios saludables que se recomienda. ¿Por qué? Porque es quizás el único ejercicio que no va contra la gravedad, ¿no? Y permite el estiramiento, permite que trabaje todos los músculos, ¿no? Lo que pasa es que a no todos los niños les gusta la natación, ¿no? Entonces, ese es un problema también. Por eso es que uno tiene que ver qué es lo que le gusta al niño, no le vayan a obligar, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un convenio ahí, un trabajo consensuado para que el niño sea más activo, ¿no? Y uno indirectamente puede hacerlo más activo, ¿no? No tomando el micro para ir a 2 cuadras, ¿no? Bajando las escaleras y no usando el ascensor. Una serie de estrategias que pueden salir del día al día. Claro, y también tenemos pues los campos deportivos, los parques, el caminar un poco, ¿no? Así Siempre es, hay así es. alternativas para poder no solamente hacer una actividad física, sino varias, y a la Claro. vez también lo Y que si se pueda. caminan con los abuelos, mejor, porque así se benefician los Claro, dos. así como usted, doctor. Otra pregunta, dice, ¿qué exámenes sería importante recomendar desde el primer nivel de atención a los niños que vienen con obesidad? Y lo mínimo es una glucosa y un perfil lipídico. Eso es lo mínimo, ¿no? eh, a veces uno no encuentra todos los exámenes, ¿no? Pero uno podría pedir, si es que encuentra, si es que hay más exámenes, glucosa, perfil lipídico y pruebas hepáticas, ¿no? Para detectar hígado graso. Pero yo creo que es importante ahí la detección, la orientación y ver si hay muchos factores de riesgo, ver a dónde lo derivan, ¿no? Ok. Nos preguntan, ¿nos quedamos con el IMC en niños adolescentes o también medida de perímetro abdominal? Ambos. No se puede usar una sola medida. Hay que utilizar todas las medidas. Peso, talla, índice de masa corporal, perímetro abdominal. Todo eso va a beneficiar en la buena interpretación si ese exceso de peso está en deterioro de ese niño, ¿no? Ok. Después mencionan acá, habló sobre los carbohidratos, en qué momento se le debe ofrecer a los niños. ¿Podría reiterarlo, por favor? Ya, hay un tema importante ahí. Uno tiene que seguir con la alimentación complementaria desde pequeños a lo que nos enseña la lactancia materna. Y ahí son bien claros los nutricionistas. Ahí dicen cero sal, cero azúcar. Es decir, ahí los carbohidratos desde pequeños tienen que ser no carbohidratos de absorción rápida, tienen que ser carbohidratos de absorción lenta, con una adecuada mezcla de alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí los carbohidratos siempre son una parte importante porque llegan a ser hasta un 60%, 55% de las calorías totales. Entonces, poco a poco, pero evitando carbohidratos de absorción rápida. Esa es la idea, ¿no? Doctor, una pregunta. Si habla usted de los carbohidratos, ¿qué diferencia hay entre los carbohidratos, por ejemplo, entre los que son las frutas, porque algunas frutas tienen carbohidratos también, y Sí. también los alimentos ya generados, elaborados? ¿Nos puede comentar algo Claro, sobre cómo esto, no. por favor? Las frutas tienen fructosa. ¿De acuerdo? Entonces, la fructosa de las frutas en realidad no es tan elevada. Entonces, el consumo de frutas no es pues un factor que vaya en deterioro de la salud del niño, ¿no? Acá lo importante es comer la fruta entera, no en jugos. No debemos dar jugos. El jugo es un invento de los humanos, del jugo de frutas. El niño debe masticar la fruta y conforme va creciendo, debe comer la fruta, las frutas que se pueda, frutas con cáscara, pero no en jugos. Recuerden el ejemplo de las naranjas, ¿no? Cuando consume uno en jugo de naranja y cuando consume la naranja entera. ¿Cómo es el comportamiento de la glucosa frente a un jugo de naranja? Es en pico. En cambio, cuando consume la naranja entera, es una hipérbola. Entonces, no es lo mismo. Entonces, esa es una manera de respetar la fisiología del cuerpo, provocando esa hiperglicemia postprandial en hipérbola, no en pico, porque las hiperglicemias en episodio también dañan el endotelio. Bien, aquí hay otro comentario. ¿Cuánto debe pesar un niño de 7 años y cómo sacar el IMC? Ya, el niño de 7 años pesa de acuerdo a la talla.
Y el IMC resulta de dividir el peso en kilogramos entre la talla en metros al cuadrado. Entonces, si un niño pesa, por ejemplo, 30 kilos y mide 1,20 m, entonces uno dice 1,2 por 1,2 sale al cuadrado y eso es lo que uno tiene que dividir del peso, ¿no? Bien. Aquí hay otras, disculpe que abusemos de su amabilidad, pero hay algunas preguntas, no muchas, algunas nomás, doctor, porque si no su hormona también va a reclamar. Y en, rela- y en relación a mejorar la microbiota intestinal, pregunta. Sí, esa es una buena pregunta. Se ha demostrado que la microbiota intestinal de un niño obeso es diferente a un niño eutrófico y diferente a un niño desnutrido, ¿no? Inclusive en modelos animales uno intercambia la microbiota y a un niño que está, a un modelo animal que está delgado, lo engorda al pasarle la microbiota del niño obeso. Entonces, ahí es fundamental cómo modificar la microbiota intestinal, cómo intervenir en una microbiota saludable desde el momento que nace, parto vaginal, lactancia materna, alimentación complementaria adecuada, azúcares, digamos, no de absorción rápida, y todas esas pautas y el uso, el evitar el uso indiscriminado de antibióticos que también altera la microbiota intestinal. Todo eso colabora a que esa microbiota sea saludable, pero se distorsiona justamente cuando va subiendo el peso del niño. Entonces, ese es el problema de la asociación con la microbiota. Ok, una pregunta más, dice, ¿la lipomastia, cómo se puede tratar? Bueno, la lipomastia en principio es controlando el peso, ¿no? Lamentablemente hay niños que tienen gran cantidad de lipomastia, ¿no? Y llegan a la adolescencia en esas circunstancias, ¿no? Y encima les aparece la ginecomastia puberal. Entonces uno tiene que valorar individualmente si a esa edad ya procede otros procedimientos como la cirugía, ¿no? Pero eso es un extremo, ¿no? Ok, aquí hay otra pregunta. Primeramente lo felicitan por su excelente ponencia y preguntan, ¿se recomienda horas de sueño adecuado? ¿Cuántos? ¿Influye la edad del niño en las horas? S- Hay eh, mamás que le dan a sus niños las gomitas de melatonina. ¿Es recomendable? Primero, antes de darme cualquier suplemento o medicación, hay que averiguar por qué no duerme adecuadamente el niño. Recuerden que la principal causa de insomnio actualmente es el uso de los celulares, ¿no? La recomendación más importante es que una hora antes de ir a la cama, tienen que apagar la tecnología. O sea, tienen que vivir como la familia Ingalls, que usted lo recuerda bien, doctor Mason. Ujú. Mire, aquí hay otra pregunta. Me dice, mi niño de los 4 años realizaba natación y comenzó a engordar desde los 6 años, pero luego la adolescencia, adelgazó para crecer y luego a partir de los 22 años empieza a engordar. Ujú. Siempre le cuidé su alimentación balanceada, ahora lo veo comer bastante y de todo. Creo hasta la comida chatarra ahí donde digo, fíjate qué comes y la cantidad, porque ya no va a crecer. Claro, ¿Qué esa es una comentario le historia merece? que a veces se escucha, ¿no? Los padres de familia a veces, digamos, tratan de controlar al niño y al adolescente, pero a veces es difícil, ¿no? Y en la adolescencia muchos de ellos creen que están controlando el peso porque están en estirón puberal, pero si durante ese estirón puberal no modifican los hábitos de alimentación, cuando dejen de crecer, nuevamente suben de peso. Aparte que hay otros factores de riesgo, si fue prematuro, se aumentó la adiposidad antes de los 4 años, ¿no? Si hay antecedentes familiares de obesidad, de diabetes en la familia, ¿no? Pregunta, ¿qué efectos tiene la dieta cetogénica en adolescentes? Las dietas cetogénicas se han planteado como una estrategia, pero en adolescentes no hay que aplicarlas. En la dieta cetogénica hay que tener mucho cuidado en la época crucial de la adolescencia. Recuerden que los niños están, muchos de ellos, durante el estirón puberal. Si uno quiere controlar el peso, quiere restringir calorías, pero restringir calorías para no acumular grasa.
pero no para dejar de crecer. Si uno exagera en la restricción de calorías, no tienen calorías para el estirón puberal y el niño deja de crecer, o sea, disminuye la velocidad de crecimiento. Esto es muy importante, es igual que cuando hacen mucha actividad competitiva, ¿no? El niño tiene que regular las calorías para la actividad física y para su crecimiento. Si hace mucha actividad física y no complementa y no tiene suficientes calorías para crecer, se gasta las calorías en actividad física y no crece. Por eso hay que tener mucho cuidado en la adolescencia a someter a terapias muy exageradas y restrictivas. Perdón, doctor, disculpe. Acá hay otra pregunta, dice, ¿en qué momento pedir test de tolerancia oral a la glucosa en adolescentes? Y si nos quedamos solo con la detección de la glucosa basal en ayunas, o también se puede realizar postprandial. Sí, o sea, si uno tiene evidencia de factores de riesgo en ese paciente obeso, por ejemplo, un niño obeso que consulta y su abuelo es diabético, su abuela hipertensa, entonces uno podría, en ese caso, pedir una glucosa basal y una glucosa post ingesta de glucosa anhidra a las 2 horas. El test de tolerancia oral a la glucosa es un poco tedioso en niños, es medir glucosa 0, 30, 60, 90, 120 minutos. Es mejor una glucosa basal y una glucosa a las 2 horas, luego de ingerir 75 gramos de glucosa. Pero si el niño es muy pequeño, se calcula 1,75 gramos por kilo de peso con un máximo de 75 gramos, esa es la carga de glucosa anhidra, y se mide a las 2 horas. Y a las 2 horas debe estar por debajo de 140. Ok. Le envían saludos desde el Hospital Escuela de Tegucigalpa, Honduras. Otra pregunta, Muchas ¿y cuál gracias. sería el mejor momento para ingerir frutas? A media mañana. Es el mejor momento, el mejor. Y hoy los colegios, gracias a Dios, muchos de ellos, los niños, permite que los niños almuercen en el colegio. Y eso permite que la lonchera sea más saludable, con más frutas, no tan frondosa como era antes, ¿no? Cuando llegaban a la casa a las 3 4 de la tarde. Lo malo es que cuando almuerzan en el colegio, tienen 30 minutos y ellos quieren comer rápido para ir al recreo. Entonces, eso son cositas que uno tiene que ir modificando. Ok. Lo felicitan por su brillante exposición y le preguntan si de 50 a 65% de la cantidad de carbohidratos sería en las mañanas o nuestra primera alimentación sería raciones de frutas y verduras. Como máximo, ¿cuántas frutas por porción o verduras y siempre acompañado con un lípido vegetal para que mejore la absorción de las vitaminas liposolubles? Y la parte mecánica, ¿qué tan importante es? ¿Colores y sabores es lo correcto? Sí, claro, uno tiene que ver en nutrición el color, el olor, el sabor, ¿no? Que hacen que el niño apetezca comer, ¿no? Por ejemplo, hay niños que dicen que no quieren tomar desayuno, pero ¿por qué no quieren tomar desayuno? Porque se levantan tarde, se levantan apurados y ya se estresan y ya se les va el apetito también. O sea, tiene que planificar todo, ¿no? Y una manera es con una adecuada distribución de los alimentos, ¿no? Y con adecuada actividad, ¿no? Física también para que propicie hambre. Entonces, los tiempos de comida deben respetarse, los refrigerios deben respetarse. Acá el niño hay que evitar que picotee, hay que evitar que el niño reciba el alimento como un premio, como un castigo, ¿no? Y el desayuno es una parte importante, no pueden obviar el desayuno. Epidemiológicamente, los niños y adolescentes que obvian el desayuno comienzan a subir de peso posteriormente con los años, ¿no? Entonces, el desayuno es un tiempo de comida importante, el almuerzo, la cena, ¿no? La cuestión es que, como dicen los nutricionistas, hay que diversificar los alimentos, hay que adecuar los alimentos para que la biodisponibilidad, especialmente de minerales, sea adecuada. Doctor, ¿y comer una fruta a mitad de mañana es recomendable? Sí, claro, siempre, siempre. Ok. Preguntan, ¿en niños nacidos por cesárea se recomienda probióticos? Ya, hay estudios que
le dan mucha importancia a la suplementación con probióticos para controlar el peso, pero es una estrategia que, digamos, se puede plantear, pero no debe ser la única. Esto va siempre apoyada por la modificación de los hábitos de alimentación, el plan de alimentación, el estilo de vida, ¿no? Esos son adicionales que uno puede plantear, ¿no? Y uno tiene que vigilar a los niños con cesárea cómo está su alimentación, tiene que fomentar la lactancia materna en los primeros 6 meses, sobre todo eso, ¿no? Bien, le envían también un saludo por la brillante exposición desde La Rioja, capital. Mencionó que hay niños con obesidad con deficiencia de hierro. El uso de hierro que consumen los bebés debe ser a partir de los 4 meses de manera preventiva o una vez que hay prueba de deficiencia de hemoglobina. No, es como dicen las guías, ¿no? Si está con lactancia materna, a partir del cuarto mes debe recibir suplementación con hierro, ¿no? Entonces las guías son bien claras, las guías del ministerio, ¿no? Y yo creo que hay que abordar ese tipo de indicación, ¿no? En esos casos. Ok. Aquí otra pregunta dice, ¿los niños se les puede dar zinc y magnesio? No especifica la edad, nada, pero preguntan. En realidad, el zinc está en todas las proteínas de origen animal y el magnesio está en todo lo que es verde, ¿no? Por ejemplo, la espinaca, el brócoli, la lechuga, todo eso tiene magnesio, calcio, hierro y zinc. Entonces, si el niño come lo adecuado, no necesita suplementos, ¿no? Recuerden que los suplementos es parte de una estrategia cuando uno identifica poblaciones en riesgo, ¿no? Cuando uno no ve que no consume tal grupo de alimentos, etcétera, ¿no? Ok. Después mencionan acá, he visto pacientes con obesidad infantil y micropene, yo creo que sería entre comillas, porque la grasa abdominal como que lo esconde y llegan adolescentes con baja autoestima y otros con problemas emocionales. Comentario Claro, nomás. eso es cierto. Y generalmente a la consulta va el papá cuando se trata del micropene, ¿no? Ahí lo importante es aclarar de qué se está observando, ¿no? Y por supuesto, si uno tiene pues certeza de que el testículo está arriba o hay criptorquidia, ¿no? A hacer una interconsulta con los urólogos. Bien. Aquí otra pregunta. Bueno, aparte de que lo siguen felicitando por la excelente ponencia, dice, ¿puede repetir la dosis de glucosa anhidra en niños y con cuánto de agua? Sí, 1,75 gramos por kilo de peso, ¿no? Es más o menos en 2/3 de una taza, lo que, claro, de acuerdo a la edad del niño, ¿no? Y con un poco de limoncito para que lo pase, ¿no? Ok. Dice, mi nieto tiene 3 años y su dieta mayormente se inclina más hacia la carne roja. Le gusta el arroz y habichuelas, pero no es su primera opción. No veo que le den vegetales, frutas sí le dan. Dice, casi hay que obligarlo a comer. Puede durar entre las 10 y 11 de la noche. Tiene mucha energía. ¿Cómo hacer para que coma más variado sin tanta pelea? ¿Cómo hacer para que se acueste más temprano para que descanse? Esa es Ahí la... lo que le recomiendo es, digamos, acá el que se amarga pierde. Entonces tiene que ir, es un niño de 3 años, no tiene una conducta todavía estable alimentaria. Entonces hay una estrategia de nutrición que se llama la frecuencia de la exposición del alimento, ¿no? Es decir, insistir, insistir, no presionarlo, no presionarlo. Y hay otra estrategia que es anclaje, ¿no? De alimento, es decir, tomar alimentos que le gustan, la consistencia y imitar en otros, ¿no? O sea, para tratar de que el niño vaya ingiriendo gradualmente, ¿no? Son estrategias que requieren mucha, digamos, paciencia con el niño, no presionarlo y no exagerar con los tiempos de comida también, ¿no? Ok. Preguntan, ¿cómo puede ser la alimentación en niños con TDAH? Ese es un tema muy aislado, porque muchos niños con TDAH son muy selectivos, ¿no? Entonces ahí tiene que manejarlo
con las estrategias que se usan cuando hay selectividad de alimentos, ¿no? La frecuencia de exposición al alimento, el tipo de alimento. Un buen nutricionista que oriente cómo puede ser la práctica culinaria con los padres, ¿no? Las cantidades. Sobre todo, acá se trata de monitorear que esos niños vayan creciendo de manera adecuada, con adecuada velocidad de crecimiento. Eh, Preguntan acá también, ¿cómo influye la microbiota en la obesidad infantil? Claro, ya lo había mencionado que la Sí, obesidad sí. promueve una microbiota pues especial, ¿no? En casos de deficiencia de ferritina, ¿qué recomienda en la adolescencia? Claro, la deficiencia de ferritina con hemoglobina normal es deficiencia de hierro. Lo primero que hay que hacer es diversificar los alimentos. Hay que usar alimentos enriquecidos con hierro, ¿no? O suplementar cualquiera de esos. Recuerde que el hierro está en todo lo negro y verde. En negro, por ejemplo, el hígado, la molleja, la sangrecita. Y el verde, pues el brócoli, ¿no? La lechuga, etcétera. La lenteja, por ejemplo, el frijol negro, tienen gran cantidad de hierro noemínico, ¿no? Bien, acá preguntan, ¿qué opinión tiene de la terapia genómica? Es el futuro. La nutrigenómica, la nutrigenética nos va a dar pautas más claras para individualizar los requerimientos y un plan muy individualizado del plan de alimentación. Algún día. Creo que el doctor se Acá, No, salió. acá, disculpe, Ahí sí. disculpe. Disculpe, por favor. Me disculpa, doctor del Águila. Dice, ¿es recomendable la stevia en lugar del azúcar en niños con hiperactividad? no, la stevia, a pesar que no hay muchos trabajos de investigación, los edulcorantes a largo plazo se ha demostrado que tienen efectos cardiovasculares también a largo plazo, ¿ah? En metaanálisis. Entonces, los edulcorantes no son, en realidad, cada vez hay más evidencia que no son una estrategia adecuada. ¿Podría ser contraproducente el uso de edulcorantes? Lo que pasa es que hay metaanálisis que demuestran que el consumo hasta altera la microbiota intestinal, ¿no? Y por análisis epidemiológico se ve que a largo plazo, ¿no? Estos en adultos tienen problemas más frecuentemente cardiovasculares, dislipidemia, etcétera, ¿no? Ok. Dice, la etapa pregestacional y preconcepcional sería un deber de las autoridades trascendental e importante para prevenir tanta deficiencia de micronutrientes importantes como el hierro y evitar la parte suplementaria y evitar esta suficiencia que afecta el sistema nervioso central. Claro, así es. Es responsabilidad de todos intervenir desde la parte pregestacional, ¿no? En la parte nutricional. En el futuro, cuando un hombre y una mujer vayan decidan procrear a alguien, tienen que estar en adecuado estado nutricional y con con un estudio genómico que les permita, pues, evitarse problemas, ¿no? Entonces, eso va a ser en el futuro. Pero la parte pregestacional es importante, sí. Ok. Dice, las menestras tienen micronutrientes que interfieren en la absorción de hierro. ¿Qué podríamos hacer? Tomar alimentos líquidos ricos en cítricos, ¿no? Por ejemplo, un frijol negro, una lenteja que tiene gran cantidad de hierro, pero tiene fitato también. Entonces, ¿cómo uno favorece la absorción de ese hierro? Consumiendo un jugo de naranja, pero no pues consumiendo un té, ¿no? O consumiendo una infusión que tiene, digamos, la capacidad para quelar hierro, ¿no? Entonces, eso es lo que se promueve. Ok. Eh, el doctor Fernandini pregunta, ¿debería comenzar con la madre antes el uso de ferritina antes de la gestación o 20 años antes? Bueno, en realidad debe ser antes de los 20 años, ¿no? Es lo que interpreto. Sí, no, no entiendo la pregunta. O consulta, dice, una terapia ya de hierro en una madre con gestación de 20 años antes. O sea, antes de los 20 años.
¿Es recomendable el uso de hierro? Que en la gestación, si está hablando de una mujer gestante, tiene que recibir los suplementos adecuados que se indican normalmente en el control prenatal, ¿no? Ajá. Si una niña, 13 años, con obesidad presenta acantosis nigricans, su mamá y hermano tienen peso bajo, su mamá indicó que le limita la comida y ya recibió consejería nutricional, pero no ha bajado de peso. ¿Los controles eh, semanales son recomendables? Depende del caso, pero semanal creo que es muy frecuente, ¿no? Acá la acantosis nigricans es un riesgo que tiene que considerar. Y si tiene 13 años, hay que ver, digamos, si ya arregló probablemente, ¿no? Entonces, si ya arregló, ya está desacelerando velocidad de crecimiento, ¿no? Aquí hay que insistir en la parte nutricional y ver si hay algo más que hacer con esta señorita, ¿no? Bien. Eh, ¿Cuál sería el azúcar que deberían consumir los niños? Azúcar de absorción lenta, o sea, los carbohidratos de absorción lenta, ¿no? No azúcares refinados, ¿no? El exceso de azúcar no es prudente, ¿no? No es prudente. ¿Y cuáles azúcares de absorción lenta, doctor? Los carbohidratos de absorción lenta, ¿no? Son los que tienen gran cantidad de amilopectina, amilosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el azúcar simple, eso que utilizamos para endulzar las bebidas, es de absorción muy rápida, ¿no? En cambio, los carbohidratos que vienen en otros tipos de alimentos, ¿no? Mezclado con fibra, como en el caso de las menestras, ¿no? Esos son de absorción lenta. O cuando uno lo mezcla o también cómo lo mezcla en el plato, ¿no? Con las verduras, con la fibra, y eso enlentece la absorción de carbohidratos. Pero si uno va a comer puro carbohidrato, también está cometiendo un gran error. Por eso tiene que haber una mezcla adecuada, una combinación adecuada en el plato, ¿no? Pregunta, entonces, para evitar los antinutrientes de las menestras, ¿no sería bueno reemplazarlos por legumbres? No, la menestras hay que consumirlas. Las menestras se combinan clásicamente con arroz, porque al arroz le falta un aminoácido que tiene las menestras y a las menestras le falta un aminoácido que tiene el arroz. O sea, la combinación es una proteína ideal, ¿no? Entonces, si uno quiere favorecer la absorción del hierro, tiene que favorecer con el consumo de cítricos, jugo de naranja, jugo de limón, etcétera, para que se absorba mejor el hierro de esas menestras, que son buenas fuentes de hierro no hemínico. Sí. Doctor, una última pregunta. ¿Es recomendable darle a los niños en su alimentación, en lo que van a recibir, los jugos de los guisos? No, eso tiene buena cantidad de grasa. Los jugos de urizo es para dar sabor a los alimentos, ¿no? Pero no para enriquecerlos o hacerlos más aguados, ¿no? Porque si ustedes se fijan, y ustedes se han dado cuenta, cuando se enfrían, se acumula la grasa en esos jugos, ¿no? Entonces, y cometen el error a veces de recalentarlo, ¿no? Y eso aumenta la saturación de esas grasas, ¿no? Entonces uno está consumiendo más grasa saturada ahí. Ok. Muchas gracias, doctor Eláguila, por su excelente exposición. Ha sido un gusto verlo por esta vía Zoom.